estuvo en el Congreso. Bienvenidos. He visto al pastor Rodríguez de Catamarca. Quiero honrarlo. Él no sé si se acuerda, pero cuando trabajábamos en nuestra región, fue el único que me recibió en Catamarca, ¿no? Los otros no me tenían confianza. Así que me recibió en Catamarca, allí estaban en construcción y pudimos predicar la palabra y bueno, fueron buenos tiempos. ¿Cuántos quieren que en este día Dios nos hable? ¿Estás dispuesto? Sí. Decirle al que está al lado tuyo, no me hables, no me molestes, ¿sí? Me voy a concentrar en escuchar la palabra. Quiero hablar de algo que quizás nunca lo vuelvas a escuchar y quizás dejemos un poco de lado la ética y hablemos sinceramente. Necesitamos que nos hablen, que nos sacudan un poco la cabeza como hombres, y más en este tiempo donde hay tanta diversidad de opiniones, donde hay algo raro está pasando. Vos prendés la tele y te das cuenta, hasta los noticieros, a nosotros que somos hombres, nos hace mal. Hay un espíritu dando vuelta alrededor, hay cosas que están sucediendo, y quizás esto no se pueda tratar en un culto donde está toda la familia, donde están todos, nuestra esposa, nuestros hijos. Por lo tanto, yo quisiera que abras tu corazón. Y si escuchas algo que te sacude y te pega, quiero decirte o que te dan con un palo, con un caño, yo quiero decirte que ese caño va revestido con dulce de leche, ¿no? Cosa de que cuando te vayas, ¿no? Te dieron duro, pero te vas con el gustito a dulce, ¿eh? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es dulce y más dulce que la miel que destila del panal. El título de lo que quiero compartir con vos hoy es Solo para hombres, ¿no? Solo para hombres, solo para nosotros. Y yo te pido de que abras la Biblia en el libro de Primera de Reyes. Sigue habiendo un acople, quizás podemos solucionar. Tengo miedo de moverme aquí y que se me vaya a acoplar. Quisiera en un momento poder bajar ahí abajo, así tengan en cuenta todo eso. Primera de Reyes 8. Primera de Reyes 8 del 1 al 10. ¿Lo encontraron? ¿Sí? ¿Trajeron Biblia? Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén, ¿a quiénes? ¿A quiénes? De Israel. ¿Y a todos los quiénes? De las tribus. ¿Y a quiénes más? O sea que Salomón reunió a los ancianos, a los jefes, a los principales de la familia de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Dice, y se reunieron con él, rey Salomón, dice, ¿quiénes? ¿Quiénes? De Israel en el mes de Tanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. ¿Y vinieron quiénes? Todos los ancianos de Israel. ¿Y quiénes más? Sacerdotes tomaron el arca. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. Y en el 6 dice, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario de la casa. En el 10 dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¡Qué tremendo!
Uno de los acontecimientos más solemnes, podríamos decir. Saben que David, el gran cantautor de Israel, fue un tipo que hizo de todo. Fue de acuerdo al corazón de Dios, pero saben que era un tipo muy aguerrido, muy heroico, muy héroe. Y saben que él tuvo que conquistar mucho territorio, por lo tanto, participó de muchas guerras. Y cuando tuvo que construir el templo, Dios no le permitió construir el templo, debido a que por sus manos había pasado mucha sangre, mucha guerra. Dios lo llamó con ese propósito y él no pudo construir el templo debido a esa condición, a esa situación. Y su hijo Salomón pudo construir el templo. David dejó todo preparado allí. Y saben que Salomón tuvo esa misión de construir el primer templo. Fue una construcción impresionante. Pero llegó la hora de traer y de trasladar el arca que estaba en el tabernáculo, ¿no? El arca que estaba en el tabernáculo, llevarla al templo. Y el arca era una cosa como esta, ¿no? Muy parecida, que justo, ¿no? Yo cuando lo vi dije, es voluntad de Dios que prediquemos a esto, ¿no? Quizá un poquitito más grande. Y saben que era todo revestido de oro, era de madera de acacia, o sea que era pesadísima. Y Dios había dado algunas cosas, algunas condiciones. Dentro del arca estaban las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés. Y había la vara de Aarón que reverdeció y había maná. Por lo tanto, mientras el arca estuviera en el templo o en el tabernáculo de reunión, era garantía de que Dios estaba entre el pueblo. El arca representaba la misma presencia de Dios, pero llegó la hora, ahora ya había sido terminado el templo, estaban inaugurándolo, de llevar del tabernáculo de reunión el arca al templo. Y saben que acá es el relato que nosotros estamos viendo. Dice Salomón, traslada el arca al templo. Estuvieron durante 400 años en el desierto, estuvieron 40 años en el desierto y el arca estuvo en una tienda de lona. Era una inquietud para David tener un templo, un lugar digno donde estuviera el arca, donde la presencia de Dios pudiera ser real, tangible, estable. Cuando la nube de Dios se empezaba a mover, todo el pueblo tenía que trasladarse porque había que continuar viaje en el desierto. Sin embargo, el arca y el tabernáculo había que armarlo, desarmarlo era una cuestión muy engorrosa. Y Dios había puesto en el corazón de David de poder construir el arca, de poder construir el templo. Y vemos allí que no lo pudo hacer, pero sí su hijo Salomón. Y llegó el tiempo de que había que llevar el arca al templo. Saben que el arca representaba, como dije recién, la misma presencia de Dios. Mientras la caja estuviera en el pueblo, mientras el arca estuviera en el pueblo, era garantía de que Dios estaba con ellos. Muchos lo habían tomado como un amuleto, hasta tal punto que quisieron llevar el arca a una guerra y saben que perdieron la guerra y los filisteos se llevaron el arca. Se quedaron sin el arca, fue algo lamentable. No tenían el arca, la habían tomado presa, se la habían llevado. ¡Uy, qué error! Hasta que la pudieron recuperar y dijeron, el arca tiene que estar entre nosotros. La decisión había sido, el arca no debe salir del lugar donde tiene que estar. La presencia de Dios tiene que estar en medio del pueblo siempre. Y el tema fue, y lo que yo quiero hacer hincapié, es que fueron convocados algunos personajes para el traslado del arca. Fueron convocados, y acá lo vemos, y hay diferentes personajes. El primero de ellos era el rey Salomón. Después vemos que estaban los ancianos, los sacerdotes, y estuvieron todos los hombres. No nombran ni mujeres, ni nombran niños. Los hombres, solo para hombres, machos.
Todos los hombres que eran hombres, no que se percibían hombres. ¿Saben que tuve un lío cuando venía? Porque mostré ese afiche que tenían ahí. Me dice, ¿cuándo no? Estos machiturros, me decían, ¿no? Estos guachiturros. Así me decían, ¿no? ¿Y quiénes eran? Las chicas, ¿no? ¿Qué irán a hablar allí? Porque la cosa está cambiando. Hay conceptos que hoy no nos cierran, no encajan, ¿no? Estoy seguro de que si hubiese sido de alguna y hubiesen mandado algún investigador, algún espía para ver qué es lo que decimos nosotros acá. Qué tremendo. Gracias por apagar el ventilador, me estaba haciendo la vida imposible, ¿no? Y saben que fueron invitados, dice la Biblia, lo dice bien claro. El rey, los ancianos, los sacerdotes, los hombres. ¡Qué tremendo! Los hombres fueron protagonistas. En el relato no se menciona otro que no sean los hombres. Los hombres debían estar presentes. Y en todos los actos más importantes de la Biblia es el hombre el protagonista y es el responsable. Dios creó primero al hombre y del hombre salió la mujer. Dios puso al hombre por sacerdote y cuidador de la familia y en el ministerio Dios puso a hombres. Y no es que yo quiera hablar en contra de la mujer. Hermanos, Dios nos libre de eso. ¿Cuánto dan gracias a Dios por las mujeres? Bien. Pero la idea de este congreso y un poco el espíritu del pastor y de todo el ministerio es poder estar restaurando lo que los medios de publicidad, lo que el movimiento feminista, lo que es el espíritu de este mundo está queriendo destruir. ¡Abajo el patriarcado! ¿Cuánto escucharon eso? ¿Cómo nos cuesta? Y saben que la palabra de Dios nos enseña que la Biblia es absoluta y totalmente patriarcal. Entonces va en contra de lo que se está viviendo en la sociedad en este momento. Mientras la Biblia a mí me enseña que yo debo ser un verdadero patriarca, por otro lado, la sociedad y este espíritu lo quiere derrotar. ¿Saben que un patriarca era un hombre que pensaba en la familia, era un hombre proveedor, era un hombre protector? ¿Saben que las familias de antes no eran una familia de 4 o 5, cuanto máximo como ahora? Eran familias de mucha gente, de muchas personas. Y el padre tenía que pensar en la provisión, en la herencia, en el lugar de residencia. Era una persona presente, amador de toda la familia, protector, que cubría todos los aspectos. Pero el hombre de ser un patriarca, con el pasar del tiempo se convirtió en un hombre ausente, violento, golpeador, ausente, no proveedor, violador, altanero, contumaz. Y saben que el feminismo, queridos, tiene mucha razón de presentar su postura como la está haciendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque el hombre se ha convertido en lo que es realmente. De ser un verdadero patriarca en ser un sinvergüenza, ausente. Y la palabra de Dios nos está enseñando que debemos volver a ser como éramos antes. Dios, cada vez que nosotros conocemos a Dios, hace que el hombre cambie su mente y su corazón. Ya no más las cosas que nosotros hacíamos antes. Ahora somos nuevas criaturas. Debemos asumir, volvernos al rol de la absoluta voluntad de lo que Dios ha instituido para nuestras vidas como hombres. La bendición de Dios, la unción sacerdotal viene por el hombre. Salmo 133, 2 y 3 dice, así como el buen aceite desde la cabeza desciende por la barba. ¿Desde dónde? Desde la cabeza. Por la barba de Aarón,
hasta el borde de las vestiduras. Para todo el cuerpo baja la unción cuando un verdadero hombre está dispuesto a demostrar y a manifestar que es un verdadero patriarca. En el relato nos habla que fueron convocados los hombres. Los hombres son el medio por el cual envía Dios la bendición a su pueblo. El hombre es el encargado de que toda la bendición llegue al templo, a la iglesia y a la familia. ¿Habrá alguien que dice amén? No me mezquinen los amén, ¿eh? Sean generosos. Hay un relato que me mata. Saben que cuando fue conquistada el arca, se la llevaron los filisteos, la logran recuperar el arca y es metida en una casa y allí de una familia. Esa familia fue bendecida y fue prosperada, pero había que trasladarla a la ciudad. Y saben que vemos allí que David mete la pata hasta el cogote. ¿Por qué? Porque vienen con un carro nuevo y meten el arca allí arriba del carro y andando, porque querían trasladar el arca a la ciudad, y andando allí el arca medio que trastabilla y pisan un pozo. Entonces Usa, que era uno de los encargados de trasladar el arca, quiere agarrar el arca porque se estaba por caer. Y pareciera que como en un acto déspota de parte de Dios, cae muerto. ¡Wow! Queriendo hacer lo correcto, Dios lo quebranta. ¿Saben qué significa Usa? Después ese lugar quedó como Pérez Usa. ¿Escuchó eso? Significa quebrantamiento. Dios los quebrantó aún en el pleno servicio pleno que estaban haciendo. Y uno se preguntará por qué el Señor fue tan malo si estaban haciendo algo correcto, llevando el arca, queriendo que la presencia de Dios pueda ser allí en la ciudad, en el templo. Y saben una cosa, que un poquito antes el Señor había dado una orden, cómo era la forma correcta de poder llevar el arca al templo, poder trasladar el arca. Y no era arriba de un carro. La palabra de Dios nos enseña de que había que llevarla sobre los hombros. Pasaban unos barrales y entre 8, 12, ¿no? Múltiplos, 16, había que llevarla sobre los hombros. Fue como una bofetada a la santidad de Dios lo que estaba haciendo. Estaban bien intencionados, pero estaba mal hecho. Querían hacer lo correcto, pero de la manera incorrecta, desobedeciendo la ley absoluta de parte de Dios. Y allí el Señor tuvo que quebrantarlos. Le costó la vida a uno que era bien intencionado, pero que no se había instruido correctamente. Pérez Usa los quebrantó de una manera tremenda. Sobre los hombros de los hombres están cargados de responsabilidad, querido. Lo cúltico, lo santo, lo sublime. El arca el día de hoy representa lo santo, lo sublime, lo cúltico, lo que hace que la presencia de Dios se manifieste y baje cada vez que el pueblo se congrega. Está sobre los hombros de los hombres. El principal es velar por la salud espiritual de la familia y el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Debemos ser ejemplos ante nuestra familia y debemos llevar sobre nuestros hombros la realidad de lo que significa el arca para nosotros. Quisieron llevar el arca en un carro y le costó la vida a uno que era bien intencionado, pero estaba equivocado. Quebrantamiento. El arca debía ser llevada sobre los hombros. Números 7:9 dice, porque llevarán sobre sí en los hombros el servicio del santuario. No solamente el arca, todo lo que estaba en el lugar santísimo, la mesa de proposición, la mesa de los panes, el candelabro, todas esas cosas sobre los hombros. Y cuán acostumbrados estamos, queridos,
de tirar todo sobre el carro. Tenés que predicar. Ah, bueno, listo, te dice el pastor. Pero como yo sé que Dios es fiel, me paro sobre el púlpito, predico, y ¿saben una cosa? La gente se sana, la gente se convierte, la gente viene, pasa al altar, llora, pero no porque yo haya sido digno, sino porque Dios sigue siendo fiel a lo que Él prometió. No porque yo haya buscado de llevar sobre mis hombros lo santo, lo cultico, lo que honra a Dios. Era lo correcto llevar el arca, pero era la manera incorrecta. Te podés parar frente a toda la iglesia y predicar un mensaje poderoso, pero las cosas van arriba del carro. No porque yo haya hecho el mérito que corresponde, sino porque Dios sigue siendo fiel. Lo santo, lo sublime, sobre los hombros. Llevar sobre los hombros significa empezar a consultar más a Dios. Llevar sobre los hombros significa ser consultivo con aquel que es el autor y consumador de mi fe. A recuperar la vida devocional, a recuperar la lectura y tiempo de la palabra. A ser un hombre y tener una familia donde se honra a Dios por sobre todas las cosas. Convertirme en un hombre de oración. Hablar con Dios cuando tengo que tomar una decisión sabia. A no compartir mi corazón con cosas extrañas. A no relacionarme con gente que no me va a ser de bendición. Sobre los hombros. Hay un dicho que dice, en el carro las sandías se van acomodando. ¿Escuchó eso alguna vez? ¿No? Todo el mundo tiraba la sandía y las cosas. Y claro, con los saltos, con todas las cosas en el carro se van acomodando. Pero no es la forma en que Dios dijo, acá hay que hacerla de esta forma. Sobre los hombros. Ya cuando hablamos sobre los hombros, sí, lógico, hay que empezar a planificar, ¿no? Vos 4 altos, no podemos poner uno alto y uno más petizo, ¿no? Imagínate cómo iría el arca, ¿no? Hay que planificar la ruta, cómo hacerlo. En un carro todo anda. Cuando tiramos todo sobre el carro y vamos a predicar y vamos a llegar. Vamos a enseñar aún a los niños y los niños van a entender la palabra. Vamos a orar por los enfermos y los enfermos se van a sanar. Vamos a planear y todo se va a suceder, todo va a pasar. Pero no porque nosotros hayamos sido dignos, sino porque Dios sigue siendo fiel. Y lo que Él prometió en su palabra, lo va a hacer. Pero no porque yo esté llevando sobre mis hombros. Llevar sobre los hombros el arca, lo santo, lo cultico, significa sentirle el pulso a la iglesia, querido. Sentirle el pulso de la iglesia. Nos hemos convertido, queridos, en domingueros. Dejamos de lado el aprendizaje de la palabra. Como hombres no nos comprometemos con Dios ni con su obra. ¡Wow! Si no, preguntarle al pastor, cada convocatoria, ¿qué tal? ¿100% de asistencia, pastor Rodríguez? ¿No? Mientras menos compromiso con la iglesia, mejor. Somos ignorantes, autorrecluidos y vanagloriosos. Pensamos porque traemos la guita a casa y soy el proveedor y vengo cansado, tengo derecho a. Somos chusmas. Pastor, te dije que íbamos a hablar cosas que no lo hablo el domingo. Somos peor que las mujeres. Somos disconformes con el desarrollo de la iglesia, con el desarrollo de la obra. Nos hemos convertido en conformistas con lo poco. Conocemos más de los programas de televisión, los TikTok, Facebook, Instagram.
Preferimos quedarnos en casa, comer un asado, que venir a la casa de Dios. Nadie dice amén. No diezmamos. Nos hemos convertido en cuestionadores del diezmo. Y después andás llorando por los rincones que por qué no te alcanza la guita. Cuestionamos la voluntad de Dios y tiramos una cuota de 100 mangos en el culto. Cuando la que pones en ofrenda no alcanza ni para pagar la luz de la Biblia que ni siquiera traes para leer a la iglesia. Somos pecadores. Estamos dispuestos a cambiar nuestras debilidades porque nos gustan. Nos conformamos en nuestras debilidades. Somos adúlteros sociales, queridos. Todo pasa por mi mente. Y no estamos dispuestos a renunciar a ellos. Somos mentirosos. Le mentimos a todos, incluso al pastor. ¿Le metemos cada verso? Hemos dejado nuestra vida devocional, le hemos dado prioridad a lo que no es indispensable. Hemos quitado la colaboración y nos hemos convertido en excusadores profesionales. Dios está requiriendo un avivamiento para nuestras vidas. Dios quebrantó a Usa. Para decirle, queridos, la cosa no es así. Lo santo, lo sublime, tiene que pasar por vos. Lo que lleva a la presencia de Dios y lo que baja a Dios a la familia, tiene que pasar por mí. Y no por este exterior, sino por un espíritu renovado, por un compromiso con las cosas santas, las cosas íntimas, las cosas poderosas. De nada sirve que hagamos milagros y que prediquemos lindo si estamos tirando todas las cosas en el carro. Y quiero decirte algo, podrán venir y felicitarte, pero vos sabés por dentro si estás llevando las cosas en el carro. Debemos volvernos a la palabra, querido. Hay que volverse a la Biblia, hay que volverse a la Escritura. Dios necesita hombres quebrantados, llevando sobre los hombros lo santo, lo cultico. Debemos recuperar el encuentro y el quebrantamiento con el Espíritu Santo. Debemos avivar el fuego de Dios en nosotros. Volver a colocar sobre nuestros hombros todo lo involucrado y lo relacionado a la obra. Debemos volvernos a la familia, a nuestros hijos y a nuestra esposa. ¿Te equivocaste? Bárbaro. Abogado tenemos delante del Padre y a partir de hoy, como le dijo a la mujer adúltera, ¿quién quería tirarte piedra? ¿Dónde están? No están. Muy bien, vete y no lo hagas más. Empezar a cambiar la cabeza. Empezar a prestar atención a todas las señales que el Espíritu Santo da a tu vida. Empezar a abrir el corazón, porque tiene picaporte por dentro, y el único que puede abrir el corazón soy yo mismo. No hay otra alternativa, no hay un margen de posibilidades. Y antes de que Cristo venga, Él quiere derramar un gran avivamiento y un gran quebrantamiento en toda la nación, en toda nuestra Argentina, a través de lo que Dios puede llegar a hacer con los hombres. ¿Lo creen? Si no, así nos va, porque hemos puesto el corazón en una mujer. El que tenga oído, oiga. Por lo tanto, queridos, si ustedes han venido, si hemos venido a este lugar, es porque Dios está dispuesto a hacer algo muy importante. No podemos volvernos a casa después de este congreso así como hemos entrado. Hoy es el tiempo para darle lugar al quebrantamiento y la búsqueda del Espíritu Santo de Dios y empezar a poner sobre nuestros hombros la vara de lo que significa la misma presencia de Dios. Que no tengan que ser nuestras mujeres las que nos anden arengando para empezar a trabajar, servir, venir, ir, volver.
¿Querés que te dé la receta para matar a tu pastor? Entrar a la oficina del pastor y decirle, pastor, acá estoy, úseme. Lo matas en 2 minutos. Porque escasean. Porque no estamos dispuestos como hombres. No estoy diciendo que somos menos hombres, somos menos siervos. Y necesitamos repuntar en nuestra vida personal todas esas cosas que hemos perdido. Las mujeres siguen reclamando la presencia de un hombre en casa. La iglesia sigue reclamando la presencia masculina de hombre dentro de la iglesia. El servicio a Dios sigue requiriendo de hombres llenos de la presencia del Señor. El Espíritu Santo sigue hablando en nuestras vidas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Existirá en este lugar hombres que están dispuestos a pagar el precio de decir, Señor, si de algo te sirvo, acá estoy? ¿Habrá en este lugar gente que está dispuesta a decir, Señor, perdóname? Ahora me doy cuenta, se me están cayendo el velo de los ojos, estoy comprendiendo. Señor, estoy en pecado, necesito cambiar. No darle más lugar a los pensamientos inicuos que saben venir en nuestras vidas. Los demonios andan a nuestro alrededor, aún en nuestro trabajo. El porno, los chistes, las malas amistades. Querido, cortá con los amigos. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Lo dice la Biblia. Cortá con los asados de los viernes. Te estoy metiendo porque eso te corrompe. ¿Qué de bueno puede tener un asado de los viernes cuando lo único que se habla de mujeres, de sexo y de tomar? Si la pasás bomba con ellos, significa que hace rato dejaste de llevar sobre tus hombros los santos de Dios. ¿Sabés que cuando estaba reconciliándome con Dios en mi juventud, ¿no? Tuve que tomar decisiones muy importantes. Yo vivía acá cerquita, ¿no? Y saben que yo terminaba la reunión de joven y me iba a bailar, ¿no? Era hijo del pastor y medio sobrino del diablo, ¿no? Y saben que tuve que tomar decisiones, ¿no? Y lo primero, ¿lo cuento o no lo cuento? Bueno, lo cuento. No lo suelo contar, se lo conté una vez a los jóvenes de la iglesia. Jugaba al rugby y estos amigotes, con esto quiero hablar un poco de las malas amistades, ¿no? Hacíamos americanas, ¿se acuerdan de las americanas? ¿No? Uno llevaba el sonido, otro llevaba las luces, las chicas llevaban la bebida o la comida, los muchachos la bebida y se armaban, ¿no? Y en esa época era la época de las Malvinas. Y había salido una canción que decía, hoy le escribí una carta a mi querido hermano. ¿Se acuerdan alguno, no? ¿Qué año? 82, las Malvinas, ¿no? Sí. Cuando llegábamos, los picantes, ¿no? Hacíamos apuestas, hacíamos el escaneo así, ¿no? Y en 30 segundos decimos, vos aquella, vos aquella, vos aquella, vos aquella. Y a mí me había tocado una gordita. Y la idea era poder levantarla. Ah, muchacha. Qué malo, ¿no? Me fue bien. No siempre fui una cara bonita, ¿no? No solamente soy una cara bonita. Pero la cuestión de que estos sabandijas tenían preparado una chacota para mí, una broma.
y habían quedado todos de acuerdo, y cuando yo estaba ahí en lo más dulce, porque antes se bailaban los movidos y después venían los lentos, la cuestión de que cuando apretamos un poquito, prendieron todas las luces, me enfocaron y largaron el tema de hoy escribí una carta. Era una música muy, muy infantil. Y saben que cuando pasa eso, prenden las luces, como en cámara lenta, miro todo alrededor y todos estaban matándose de risa. ¿De quién? Del pistola. Y el Espíritu Santo vino y me habló. Y me dijo, ¿te diste cuenta? ¿Cómo se ríen de un hijo de Dios? Salí corriendo de ese lugar, es como para escribir una novela, ¿no? Y yo me acuerdo que era en Parque Atlántica, esta cuestión. Y yo vivía acá, atrás del CPC. Y me vine caminando, hacía 100 pasos, 100 metros y me agarraba vómitos, me agarraba náusea, ¿no? Y cada vez que estaba allí vomitando, el Espíritu Santo me hablaba y me decía, ¿te diste cuenta? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo vas a saber? Porque yo sabía el Evangelio. Yo conocía la palabra de Dios, sabía lo que era verdad, pero andaba jugando a la pelota con el Evangelio. La cuestión de que me empecé a reconciliar con Dios. Pero gracias a mí se rieron del Evangelio. Porque todo el mundo sabía que yo era evangelista. En mi vida estaba tirando todo sobre el carro. ¿Por qué? Porque al otro día, que era domingo, yo me presentaba al culto, me ponía una corbatita y andaba de 10. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el diablo se nos mate de risa? ¿Será que en esta noche Dios quiere hacer algo nuevo? ¿Será que en esta noche Dios quiere poner los barrales del arca sobre nuestros hombros para empezar a que la cosa comience a cambiar? ¿Será que Dios quiere restaurar todo lo que el diablo ha querido destruir? ¿Habrá alguien en esta noche que necesita tomar decisiones? ¿Habrá alguien en esta noche que necesita empezar a renovar ese Espíritu Santo que está dentro de tuyo, que hace rato que está golpeando? ¿Qué te parece si tomamos decisiones? Quizás estás viviendo bien, quizás no estás haciendo cosas gruesas, pero sí quizás necesitas renovar lenguas. Quizás tenés que buscar el bautismo del Espíritu Santo para que las cosas comiencen a cambiar. Quizás te han pasado desgracias que te han llevado a reflexionar, pero que no has tomado la decisión todavía. ¿Será tu caso? Yo quiero animarte a que vengas aquí al altar del Señor y ojalá que nadie se quede en la silla, porque todos tenemos muertos en el placar. ¿Por cuánto? Todos.